Vamos a darle el uso de la voz aquí al juez Osorio. ¡Bravo! Bienvenida, joven. ¿Cuál es su nombre? Zaira. Muchas gracias a todos por sus palabras. En realidad las aprecio mucho. Es un honor para mí estar aquí y dirigirme a ustedes. Y quiero dividir mi exposición en dos segmentos. El primer segmento es comunicar un mensaje sobre la prisión, dado que muchos de ustedes están en la práctica, y me parece que es necesario que reflexionemos sobre algunos aspectos de la reforma que hicieron. Yo creo que no les miento cuando hizo volver esta reforma recargada, reloaded, la prisión preventiva a las salas del país. Y paradójicamente y de manera desafortunada, con mucho más aplicación en centros de justicia penal federal que en centros de justicia locales. Es decir, los jueces locales son quienes están todavía haciendo mayores ejercicios sobre la pertinencia constitucional y de derechos humanos y no en los centros de justicia penal federal. Pero mucho tiene que ver con el clima político que se está viviendo en el país y con lo que viene para los jueces del país. Estamos en un momento donde venimos de una elección, donde se elegirían o continuarían en funciones cerca de 800 juzgadores federales entre magistrados y jueces, de los cuales no tenemos una cifra oficial, pero me parece que por lo que hemos podido escuchar, tan solo el 10% al 20% de los que participaron con la intención legítima de serlo obtuvieron el triunfo. Es decir, la mayoría de jueces y magistrados federales no continuarán, quienes decidieron participar no continuarán el encargo y serán nuevos funcionarios, algunos con cierta vinculación con la función jurisdiccional y algunos sin ninguna vinculación. Pero el solo hecho de aparecer, señores, en un acordeón ya coloca un velo de falta de autonomía e independencia en esas personas, a quienes, por cierto, tenemos que comenzar a vigilar desde ahora. Por supuesto, como toda regla hay excepciones, y es posible que algunas personas excepcionalmente hayan legítimamente accedido al cargo, pero eso estará por probarse en el ejercicio del encargo. Señores, el 31 de diciembre de 2024 se publicó una reforma a la Constitución que generó que dijéramos algunas cosas como, por ejemplo, ya no se puede hacer nada. Ahora ya no se puede interpretar. Desde hace mucho tiempo, la racionalidad que ha permeado en el sistema, en todas las asignaturas, ya por ejemplo también esa asignatura de posgrado, la racionalidad legislativa, este análisis con el que deben verse las normas para ver si su proceso de creación corresponde a la realidad y a que verdaderamente se justifique aquello que se dijo por lo que se hacía. La reforma del 31 de diciembre de 2024, si ustedes ven el dictamen de esa reforma, se basa en falacias. La falacia principal es que la prisión preventiva oficiosa es un instrumento que sirve para combatir la criminalidad. Díganme en dónde se sustenta este dato. En realidad es un instrumento que combate la criminalidad. Si así fuera, desde su creación en 2008, habría reducido la criminalidad. Pero tan no lo es que cada vez aumentamos más el tipo de delitos por los cuales se hace. Es una falacia y la dejamos pasar. Es más, a veces ni siquiera buscamos cuál es el fundamento racional de esta reforma. Segunda falacia o segundo aspecto que tiene que ver con algo que comentó el Cicero Carmen. Cuando no te importa, cuando estás en cierto estado en el que el poder que tienes ya te lleva ni siquiera a tener el cuidado de buscar las formas para reformar la Constitución, hace que tu lenguaje coloquial y común lo lleves a nuestra sagrada norma fundamental, y entonces digas, como único sustento de la interpretación literal, se dice, hay que establecer que se aplique literalmente para que delincuentes confesos no sean liberados por jueces. Porque para el Estado, una persona en proceso es un delincuente. Tanto que dicen que es la prisión
se acaba, mucho delincuente saldrá a la calle. Cuando la Constitución no tiene presunción de delincuencia, tiene presunción de inocencia. Y una persona en proceso no es un delincuente. Una persona en proceso es una persona inocente. Entonces ese es otro aspecto. Pero ¿se referirá entonces, no lo sabemos, al delincuente, a la persona procesada, o se referirá al delincuente que tampoco se le llama así ni siquiera a la persona sentenciada ya? No es un lenguaje acorde a los derechos humanos. Pero al delincuente, es decir, a la persona sentenciada, no se le pone la prisión preventiva como medida cautelar, se le pone la prisión como pena. Entonces es una reforma que en realidad no da sustento, no respalda esta exposición de motivos o esta idea a lo que se cree. Pero por otro lado, aquí entramos ya nosotros, y la verdad es que estamos en el país que nos merecemos, porque los abuelos decimos, ya no se puede hacer nada. Ahora se necesita aplicar literalmente y ya no se puede interpretar. Por favor, veamos el 19 párrafo segundo. Si yo preguntara cuántos métodos de interpretación hay, ¿qué me dirían? Hasta los jóvenes estudiantes: sistemático, funcional, histórico, gramatical. ¿Y saben qué prohíbe la Constitución? No se pueden hacer interpretaciones análogas o extensivas. Solo dos. Es porque decimos que se prohíbe interpretar. Cuando un fiscal le diga a un juez, usted no puede interpretar, ustedes díganle, no interprete eso, señor mío. No interprete, aplique por persona. No es un método de interpretación, es un criterio de selección normativo que además está establecido en el 1 como la herramienta para resolver antinomias en temas de derechos humanos. Y está vigente el 1. No es interpretar. Y además, si dicen no interpretar, no interprete. Pero aplique la literalidad de la que usted también está hablando. Ni análogo ni extensivo, no el prohíbe cualquier otro. Entonces, ¿por qué andamos diciendo que se prohíbe interpretar? Si solo prohíbe dos tipos de interpretación. Otra falacia que tiene la reforma está causada por una reseña de la sentencia 293-2011. Y me refiero a reseña porque las tesis, señores, como en la canción de José Alfredo, no valen nada. No valen nada las tesis no valen nada. Las tesis no tienen un valor normativo, las tesis tienen una función: difundir criterios, hacerlos públicos a través del Semanario Judicial de la Federación, que es el diario oficial de la Federación de los criterios judiciales, y además tienen la función de generar una reseña donde quien está buscando un criterio puede encontrar con palabras clave llamadas rubro y un resumen llamado texto de qué trata un criterio. Esto es tanto como decir la reseña de una película y la película. Cuando queremos ir al cine vemos que dice la reseña y vemos si nos interesa, pero lo que verdaderamente vale es la película. No podemos andar diciendo, no vayan a ver Misión Imposible porque está re fea. ¿Ya la vio Liceo Sol? No, pero la reseña está re fea. Y se muere en la película. No, yo ya la vi. Bueno, la reseña se entiende, pero en la película no. Bueno, pues lo mismo pasa con las sentencias. La sentencia es la película y la tesis es la reseña. Una de las dos tesis que salió de la 293 tiene un lenguaje confuso, pero señores, voy a hacer una analogía para hacer esta explicación, dado que están estudiando como nosotros. Jóvenes, hay un texto bíblico, la Biblia, y se integra por Éxodo, Salmos, Nuevo Testamento, Viejo Testamento, Génesis, ¿verdad? Pregunto, ¿hay supremacía bíblica del Éxodo sobre Génesis? No. ¿Hay supremacía bíblica del Viejo Testamento sobre Salmos? Porque pertenecen al mismo texto, no puede haber supremacía de lo mismo. ¿Saben qué dice la sentencia? La sentencia 293-2011 en su página 51. No sé por qué andamos diciendo que habla de supremacía. Este Tribunal Pleno considera que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y en la Constitución no se relacionan en términos jerárquicos. Una vez que un tratado es incorporado al orden jurídico, las normas de derechos humanos que éste contenga se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional, de tal suerte que dichas normas, las de derechos humanos de tratados internacionales, no pueden contravenir el principio de supremacía, porque forman parte del conjunto normativo respecto del cual se predica la supremacía. No puedes hablar de supremacía de la Constitución sobre derechos humanos cuando tienes un derecho humano de fuente internacional que ya se incorporó a la Constitución. Y lo dice la sentencia
que decimos que dice lo contrario. Y aquí sí nos corresponde a nosotros los abogados decir, eso no dice la sentencia dice esto. No existe tal supremacía, esa supremacía de la que hablan 50 aquí entre nosotros, como dice el meme. Pero la verdad es que estamos en un momento preocupante porque hemos vuelto ya en los hechos a un sistema penal de corte inquisitivo, donde ya no hay un auto de formal prisión, pero hay una vinculación al proceso a la que le sigue por regla general una medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, en los hechos estamos teniendo de vuelta un auto que implica la prisión. No es posible que lo permitamos. Y sobre el Tribunal Internacional y la soberanía, hago esta analogía también porque hay estudiantes. Y aunque el fútbol no a todos nos guste igual, pero lo entendemos, está la Liga BBVA, ¿verdad? Se llama MX, perdón, la Liga MX, la de aquí de México, ¿cierto? Y la Conca Champions. México dijo, no solo quiero jugar acá, quiero que mis equipos jueguen en la Conca Champions. Entonces quiso jugar en la Conca Champions, pero ¿saben qué? Allá, en la cancha hay un árbitro. Y le dicen, ¿quieres jugar allá? Allá hay un árbitro. ¿Saben lo que diga el árbitro? Si quita, yo me pago. Y eso hizo México. México primero dijo en los 80s, quiero jugar en ese torneo internacional, es decir, firmó la Convención Americana, el Pacto Internacional, y en el 98 dijo, y lo que diga el árbitro en esa cancha yo lo respeto. México lo dijo, ¿cuál soberanía? Si dijo, yo me someto a ese árbitro, lo hago parte de mi sistema. No existe tal soberanía. Y de esto tenemos que instruir a nuestras autoridades y a nuestros jueces. Ahora se habla de la toga y en realidad a mí no me causa tanto tema que la toga se discuta si sí o si no, porque señores, la toga es sagrada y se porta para honrar, pero muchas personas la portan como un uniforme y le faltan al respeto todos los días, teniendo detrás de ellos a la bandera, al símbolo patrio. Se ha vuelto una costumbre salir a audiencia con un uniforme llamado toga, hacer maromas argumentativas para no resolver lo que se debe resolver. Entonces, la verdad es que mucha persona en realidad no merece vestir esa toga, no merece estar sentado en una silla de juez o de jueza, porque no se trata de salir a hacer cualquier cosa. Ser juez implica resolver valorando argumentos y evidencia. Y el que no resuelve valorando argumentos y evidencia, el que ya sabe lo que va a resolver, el que no está dispuesto a resolver algo en un asunto porque es mediático, no es juez, porque no va a emitir una decisión que venga de la valoración. Y repito unas palabras que dije frente a personas que me honraron acompañándome en mi última audiencia. Alvarado Belloso, el gran procesalista argentino, y Juan Antonio García Mato tenían un conversatorio y le dijo a Alvarado Belloso, yo recuerdo, Juan Antonio, cuando estuvo usted en un congreso en Uruguay o Paraguay y frente a una judicatura, un auditorio lleno de jueces, les dijo esto: si la vida de mi hija dependiera de una moneda o una decisión de ustedes, sí, elegiría sin duda una moneda. ¿Saben por qué es muy cierto lo que dijo don Juan Antonio? Porque desafortunadamente hoy, quienes estamos ahora en este lado de la práctica, vamos a estar frente a jueces que nunca emitirán otra decisión que no sea vinculación, medida cautelar de prisión preventiva, condena o confirmar la condena o negar el amparo. Esos jueces que cuando menos nos den la oportunidad de tirar una moneda, porque conservaremos el 50% de obtener la resolución que merecemos. Pero si no, no dejemos que estos sean los jueces que nos hagan querer jugar un volado, tener una moneda. Necesitamos tener la seguridad cuando digamos, voy a audiencia con el juez tal, con la jueza tal, gracias a Dios, porque tendré certidumbre de que se resuelva conforme a derecho. Pero ¿saben qué se requiere ahora, señores? Y voy al segundo punto de mi tema. Gracias por sus palabras. El licenciado Rodolfo habló de muchos de nosotros, pero creo que aquí hay una persona que merece llevarse las palmas y ser homenajeada. Y es precisamente
Rodolfo Omar Hernández Escobar, o por su nombre artístico, Fito Escobar. Un aplauso para todos. ¿Por qué? Todos aquí andamos bien cómodos, llegamos tarde, que si oye, que si hay agua, pero esa no es la organización del evento. ¿Qué tal organizar incluso una comida el fin de semana en la casa sin rollo? Y darse la tarea de juntarnos a todos, de buscar un lugar, de conciliar con todos, de buscar que las fotos del evento que pasen de sus datos, no es cualquier cosa. Y saben que, señores, esto es un momento histórico en la vida del país. Nos encontramos hoy aquí personas que hoy las redes sociales nos han dado cierta posición. El que se la crea en otro sentido está muy mal, pero nos ha colocado cuando menos visibles para tener cierto liderazgo sobre la comunidad a la que nos corresponde guiar. Y aquí tenemos un catacorro, un juez Barrios, nuestro Barrios que nos respalda. Pero los jueces hoy necesitan que Barrios lo respalde, que tengan barrio, porque los jueces estamos solos. Están solos los jueces y van a estar más solos ahora que venimos en una disciplina, que lo que querrá es sancionarlos y disciplinarlos, meterlos en cintura. Será un instrumento, el brazo ejecutor del poder político. Un juez cuando se vaya a deliberar necesita hacerlo con toda la tranquilidad de solamente ponerse a estudiar lo que va a decidir y no ponerse a pensar en cuáles serán las consecuencias negativas, de tal manera que salga a hacer maromas argumentativas para decir algo que no es lo que debía decir. También se encuentra el licenciado Rafael Satara, el licenciado Heriberto Arreazu, el licenciado Alan, el licenciado Avendaño, con sus pupilos que están aprendiendo para ser hijos de Tigre Pintito, tu defensora, la licenciada Patti, en fin, muchos abogados aquí que tienen ya mucha notoriedad. Tomen conciencia, señores, de que son alguien que por su trabajo, por su inquietud, por querer comunicar algo, los ha colocado ya en cierta posición en la que la gente los sigue. Hagamos cosas positivas para que sigan cosas positivas. Este congreso se llama Sinergia. Sinergia me puse a investigar qué significa y es, según la RAE, la acción conjunta de dos o más elementos cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. En otras palabras, es una situación en la que la cooperación o colaboración de diferentes partes o elementos produce un resultado grande y significativo, que si cada elemento trabajara por separado. Señores, tomemos conciencia y hagamos que este sea el comienzo de una cohesión y alianza entre todos nosotros que vaya creciendo, que para nuestros siguientes eventos necesitemos una mayor aula y en el futuro estadios. A cada uno de nosotros nos corresponde, como hizo esta joven estudiante, una líder nata. Vámonos, le dice a otros estudiantes, vamos porque va a haber este evento, vamos porque va a estar Fito Escobar, vamos porque va a estar el juez Barrios. Así necesitamos de personas que llenen a otras personas. Va a estar raro sobre eso dice, pero es buen amigo. Y miren, y por eso, señores, necesitamos trabajar juntos. Todos nosotros nos vemos en redes y nos conocemos de redes, pero estamos en un ejercicio diario en las audiencias, viviendo la realidad. Los abogados somos quienes tenemos el termómetro de la República y del Estado de Derecho. A nadie más que un abogado le puede decir cómo está el país en realidad. Y el progreso del país depende no solo de su desarrollo económico, sino de su Estado de Derecho, de la creencia en las autoridades, en policías, en fiscales, en jueces, en magistrados. Así que me atrevo, licenciado Escobar, si usted me lo permite, que es un revolucionario, es un Che Guevara, por ahí decían un Francisco Villa. Necesitamos personas como él.
Y aprovechemos este grupo porque está liderado por alguien que no persigue más que juntar a personas que hablan de temas y que provocan que mañana salgamos con ideas distintas para que podamos intervenir de forma diferente en nuestras audiencias, en nuestros procesos, en nuestros amparos y logremos protección de personas mañana mismo o al rato. Para eso es este foro, porque las barras, colegios y asociaciones desafortunadamente se han vuelto lugares sociales, políticos, vamos a invitar a fulano, mengano para tomarnos una foto. Me parece que este grupo tiene esa cualidad, aprovechémosla, y para ello me atrevo a sugerir para la siguiente reunión, propongo septiembre y propongo Pachuca, me encargo con el licenciado, pero señores, que cuando menos tengamos 5 veces más de la gente que tenemos aquí. Hay que ver estrategias, pero sobre todo hay que jalar a los estudiantes. Y hay que hacer el esfuerzo y tenemos que ir, porque lo que viene para el país, señores, solamente puede ser frenado por nosotros. Nadie va a venir a hacer las cosas por nosotros, señores. Nosotros tenemos que poner manos a la obra. Pues agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes y me encuentro enteramente a sus órdenes. Muchas gracias.